Voy a empezar a grabar entonces para comentar, partir saludándolo a todos y comentar que hoy día vamos a hacer ejercicio. Ya la clase pasada trabajamos con la función inversa. Hay un tema que no alcanzamos a ver que lo vamos a tratar en un rato más. Lo vamos a retomar, pero yo creo que sería buena idea partir con algún ejercicio de la clase 27, que es donde ustedes van a encontrar que tienen varios ejercicios planteados. ¿No? De este estilo de ejercicio, lo que nosotros necesitamos trabajar, porque justamente como había comentado, cuando nosotros trabajamos, espérame que aquí viene llegando harta más gente. Muy buenos días a todos y todas. Ya retomo la idea. Hoy día vamos a trabajar con algunos ejercicios que están planteados en la clase 27. Sin embargo, y vamos a partir con eso, de hecho, vamos a partir con el ejercicio 1 de la clase 27. Después, en un rato más, vamos a retomar la clase 26, porque hay un tema que no alcanzamos a terminar en relación a la simetría de una función con respecto a su inversa. Entonces, esta semana, bueno, hoy día estaba comentando también que esta semana me pasó volando. La próxima semana, la idea es que también nos vamos a dedicar a hacer ejercicio, ¿sí? Ustedes tienen las guías de ejercicios, tienen el material de los talleres, de las ayudantías, ¿sí? Cualquier cosa que tengan dudas, la idea es que lo conversemos durante las clases, ¿ya? Ahora, obviamente, si tienen alguna duda particular, ¿cierto? Me mandan un mail, nos podemos juntar por el Zoom. Yo el día lunes, usualmente, si el lunes siempre estoy ahí dándole con el horario de consulta. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a leer este ejercicio. Y estaba comentando yo justamente que este es un tema para nosotros muy importante porque en realidad cuando tenemos una función queremos que sea invertible. Entonces, no es una cosa así que uno diga, ah, chuta, la función no es biyectiva, entonces la abandono. No, uno lo que quiere hacer es que esa función sea biyectiva, entonces vas a hacer restricciones de modo que sí, de que sí sea biyectiva. ¿Ya? Vamos a leer entonces esta función. Dice, considere la función f de x igual a. Es una expresión racional. Entonces, en el numerador yo tengo valor absoluto de x. Ese valor absoluto de x. Menos el 5. Ya. Y en el denominador tengo valor absoluto de x. Solo ese valor absoluto más 3. Entonces, la pregunta ¿es la función inyectiva? Segundo, en caso de no serlo, realizar las restricciones necesarias, restricciones respectivas, para que lo sea y determinar su inversa. No, ese es el primer ejercicio con el que vamos a trabajar. Y así aprovechamos, ¿cierto?, de recordar qué es lo que significa una función biyectiva, a qué se refiere esto con las restricciones, etc. ¿Estamos? Este ejercicio lo vamos a hacer así lo voy a hacer yo en la pizarra, pero agradecería si obviamente me están comentando y me están preguntando cosas. Después hay otros ejercicios en relación a la función compuesta, también en relación a la función inversa. Hay un ejercicio que parece una función, se pide calcular una función inversa con una función definida por tramos. Esto obviamente tiene un nivel un poco más de dificultad y la idea obviamente es ver si lo podemos resolver, ¿cierto? Etcétera. ¿Sí? Eso también hay unos ejercicios propuestos que yo los quiero comentar al final de la clase. ¿Ya? Espérate que aquí parece eso de... Ya. Bien. Bien. Entonces, vámonos a la pizarrita. Como dijimos, vamos a trabajar en este ejercicio aquí en la pizarra. Vamos a escribir la función. Dijimos entonces, estamos haciendo un ejercicio. Esta es una función f de x que tiene un numerador
en el numerador yo tengo valor absoluto de x menos el 5, y en el denominador valor absoluto de x más el 3, ¿cierto? Ya. Entonces lo primero que nos preguntan es si una función es biyectiva. ¿Qué es lo que necesito para que sea biyectiva? Necesito que la función sea inyectiva ahí voy al chat, y sobreyectiva, muy bien. Sobreyectiva es lo mismo que decir epiyectiva, ¿sí? Para los que lo conocen de esa forma. Yo lo había mencionado ya en la clase, pero lo que no había comentado es justamente que epi significa sobre, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo, qué redundante, la epidermis, ¿cierto? Creo que es la epidermis. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo vieron en biología o seguro en el colegio. ¿Qué es la epidermis? ¿Se acuerdan? Es la parte de la piel que está más encima, pues, sobre, ¿te fijas? A las personas a veces cuando la van, es exactamente la capa exterior de la piel. Aquí está, alguien faltó a clase de biología, parece, y no se acuerda. Otro ejemplo, también algunas personas cuando tienen que tener una operación, por ejemplo, le ponen una epidural, ¿sí? Que es un tipo de inyección, ¿cierto?, que se pone por encima, ¿sí? Bueno, no se perdieron de nada tan genial en biología, ¿no? Yo debo decir que para el colegio era re mala en biología. Todo me da asco, así que no. Bueno, pero es un comentario, digamos, al margen, como para explicar por qué se llama epi y por qué a veces se llama sobre, ¿sí? Es lo mismo. Estoy leyendo el... Mira, yo en biología cuando estaba en el colegio, la única parte cuando me fue bien en biología fue cuando vimos una cuestión que tenía que ver con probabilidades. Ahí fue, me lucía ahí, ¿no? Pero no, nada, el resto, nada. Eh, Inyectiva también tiene otro nombre, ¿cierto? Y esto, claro, tiene un nombre y es 1 a 1. Así la llama 1. Y el 1 a 1 se relaciona, el 1 a 1 nos ayuda mucho ese nombre porque me dice lo que yo quiero con respecto a la función. Yo quiero que haya una X para una Y, ¿sí? Esto va a ir de 1 en 1, ¿sí? Bien, entonces, esos son conceptos que ya hemos trabajado esta semana, pero estamos, ¿cierto?, haciendo un repaso. Entonces, cuando nosotros pensamos en inyectividad, lo que vamos a trabajar siempre es en el dominio. Entonces, yo voy a plantear cualquiera que sean los x1 o x2 en el dominio de la función. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a suponer que f de x1 es igual a f de x2 y debería yo llegar a demostrar que x1 es igual a x2. Y eso se llega a demostrar justamente usando la propia definición de la función, ¿cierto? Reemplazo x1 para la f y lo igualo a la función, la f en la x2. Y ahí entonces voy a tener que empezar a leer la función, ¿cierto? Y reflexionar. A ver, voy a multiplicar cruzado, voy a elevar al cuadrado, voy a sumar esto, voy a restar esto otro. ¿Se cancelan los números o no se cancelan? ¿Qué sé yo? Y eso nos va a llegar entonces a demostrar si es inyectiva o si no lo es, ¿sí? La idea de cuando una función no es inyectiva es justamente que se produce esta repetición, ¿sí? La definición textual de inyectividad es otra, ¿sí? Nosotros justamente hicimos la reflexión y dijimos lo que necesitamos es que se asocie para cada X un único Y. No queremos que haya repetición, lo queremos de varias formas la definición. Esta definición que yo acabo de escribir, ¿cierto? Y que hemos usado, de hecho, cada vez que hablamos de función inyectiva, es una definición más operativa, ¿sí? Que nos permite a nosotros realmente demostrar, ¿sí? Si es inyectiva o si no lo es, ¿no?
Eso por una parte. Otra cosa también lo voy a volver, lo voy a escribir. Cuando yo me doy cuenta en realidad que una función no es inyectiva, entonces yo ahí voy a encontrar un x1 distinto del x2 y me voy a dar cuenta que las imágenes del x1 y la imagen del x2 son iguales. Y eso entonces a mí de inmediato me muestra que la función no es inyectiva. Y ahí entonces es donde empezamos a pensar cómo puedo restringir la función para que sea inyectiva. Y aquí también comentamos los clásicos problemas que uno encuentra para que la función no sea inyectiva, es justamente cuando tengo valor absoluto o cuando tengo alguna raíz cuadrada. ¿Sí? Una raíz en realidad del índice par. Y ya con eso estamos ya dándonos cuenta que esta función, ¿cierto?, no va a ser inyectiva. Pero eso lo vamos a comentar después, porque ahora estamos haciendo el resumen. ¿Sí? Bien, tenemos entonces también lo que significa la función sobreyectiva. Una función sobreyectiva quiere decir que es tal que mi conjunto de llegada es el recorrido. Entonces, esta función se relaciona con el recorrido de la función. Y por tanto, yo voy a tener que, voy al chat. Claro, justamente por el hecho de que en mi función se utiliza el valor absoluto, ya entonces tengo claro que no voy a tener un problema ahí. Imagínate tú cuando ya calcules, por ejemplo, la imagen de 5 y la imagen de menos 5. La imagen del 1, la imagen del menos 1. Te fijas, cada vez que tengas un número positivo y el mismo valor es negativo, ¿cierto? Vas a tener problemas. Siempre va a pasar eso con valor absoluto, justamente. Porque, claro, uno sabe, ¿cierto?, que el valor absoluto de un número x va a ser igual al valor absoluto de menos x. Y eso se va a cumplir siempre, para cualquiera x en R. Y a eso te va a echar a perder la inyectividad. Pero ya vamos a comentar justamente cómo lo vamos a arreglar. ¿Sí? Va a pasar lo mismo incluso también con las raíces cuadradas. En realidad no siempre que tengo una raíz cuadrada, sino que más bien cuando tengo un x al cuadrado, cuando tengo un x al cuadrado. Yo antes dije raíces, no, con los x al cuadrado. Pero no siempre, ¿sí? Ahí es ya un poco más, valor absoluto siempre. Con el x al cuadrado a veces sí, otras veces no. Hay que tener más cuidado. Bien. Digo entonces ahora, ¿qué estoy haciendo? Planteando la sobreyectividad. Cuando yo tengo la sobreyectividad, para que la función sea sobreyectiva, mi recorrido tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Y es eso. El caso de la sobreyectividad es mucho más simple en realidad. Me basta, de hecho, solamente calcular mi recorrido y entonces después decir, ok, yo quiero que este sea mi conjunto de llegada para poder la función hacerla sobreyectiva. Y de esa forma, biyectiva. Ya, estábamos reflexionando solamente sobre las definiciones de biyectividad y ahora vamos a analizar esta función. Me voy a cambiar de hojita. Bien, entonces, ¿se dieron algunos valores ya? A todo esto, antes que nada, antes que todo, no se dice antes de nada. Po. No se dice antes de nada porque antes de nada no hay nada. Ante todo. Sí. Ante todo, entonces, tengo que obtener el dominio. Lo primero es saber cuál es el dominio de mi función. ¿Cuál va a ser el dominio de mi función? Échenle las apuestas. ¿Serán todos los reales? ¿Serán todos los reales menos el 0? ¿Serán todos los reales menos el menos 3? ¿Serán todos los reales positivos? ¿Serán todos los reales... no sé, ya no me ocurre qué inventar. Todos los reales, justamente. Son todos los reales.
¿Por qué son todos los reales y por qué no estoy eliminando nada? Porque usualmente nosotros cuando tenemos una fracción, ¿cierto? Una función de este tipo racional, miramos el denominador, en este caso valor absoluto de x más 3, y nosotros decimos que queremos que ese valor absoluto de x más 3 sea distinto de 0. Pero el tema justamente es justamente eso, que no hay restricciones acá, ¿cierto? No hay restricciones porque en realidad cuando yo digo valor absoluto de x más 3 distinto de 0, eso siempre va a ser distinto de 0 porque el valor absoluto de x siempre va a ser distinto de menos 3. Te fijas que es imposible que un valor absoluto sea un número negativo. Aunque le pongas en la x igual a menos 3, igual te va a dar positivo y distinto de 0 entonces el denominador. Por tanto, el dominio de la función son todos los reales. Todos los reales. Sí. Y entonces ahora, por qué yo estaba mencionando recién que esta cuestión no es inyectiva? Entonces, y pensemos justamente en estos ejemplos. Un número como el 1, por ejemplo, calculo la imagen de la f en el 1. ¿Cuánto me va a dar? Voy a tener... No, no es que... Espérame, una pausa comercial. No es que en todos los casos que aparezca valor absoluto no voy a tener restricción. Fue más bien ese más. Porque si yo en el denominador hubiese escrito valor absoluto de x menos 3, ahí sí que tengo restricción. ¿Me fijas? Pero esto es más 3. Entonces ahí está el tema. Sí. Ya entonces ahora, calculemos la imagen de la función para el 1 y la imagen de la función para el menos 1. Basta hacerlo con basta hacerlo con 1. ¿Ya? Yo delante estaba mencionando y decía que el f de 2 y el f de menos 2, el f de 5 y el f de menos 5. Los ponía como ejemplo para que ustedes eligieran alguno que les gustara. Pero en realidad me basta con que sea un par. ¿Sí? Uno en positivo y otro en negativo. Entonces ahí lo vamos calculando. Yo elegí el 1 y el menos 1. ¿Qué es lo que voy a obtener? Mira, voy a decir entonces, en el numerador tengo valor absoluto de 1, eso es 1, menos 5, menos 4. En el denominador tengo valor absoluto de 1, más 3, valor absoluto de 1 es 1, 4. Entonces la función vale menos 1. ¿Qué tengo en el f de menos 1? Valor absoluto de menos 1, eso es 1. 1 menos 5, menos 4. Dividido por valor absoluto de menos 1, que es 1, más 3, 4. Entonces tengo justamente lo que estaba mencionando, donde tengo que obviamente los números, voy a decir, son distintos, ¿cierto? El 1 es distinto del menos 1, pero las imágenes, el f de menos 1 es igual al f de 1. Y eso es justamente contrario y a lo que nosotros queríamos. Nosotros estábamos diciendo que la función es inyectiva cuando va 1 a 1. A un x, un y. A ese y se devuelve con el mismo x, ¿cierto? Porque justamente lo que queremos es que esto sea, que la inversa sea una función. Para allá vamos. Esa es la razón por la cual estamos pidiendo esta inyectividad. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ¿Sacamos el recorrido? sí, ¿No? exactamente. Vamos a sacar el recorrido ahora. Espérame, que estoy leyendo un comentario. No. Un comentario. Cuando nosotros estudiamos la inyectividad de una función, no necesariamente voy a necesitar el 1 y el menos 1. Podría ser distinto, ¿sí? Podría ser el 2, el menos 2, podría ser que depende mucho de la función, ¿sí? No quiero decir que siempre es el número en positivo y el número en negativo, ¿sí? Cuando es con valor absoluto, sí, puede ser cualquier número. En algunos otros casos puede ser un poco más complicado, ¿sí? En algunos casos puede ser un poco más complicado. Eh,
estoy pensando en un caso que sea más complicado, estaba pensando en una parábola. Creo que, a ver, espérame un poquito. Déjame revisar los otros ejercicios que aparecen acá. No, no, no. Tenía la idea que habíamos puesto en alguna parte una parábola. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo con parábola, eventualmente. Si no es hoy, no alcanzamos hoy día, la próxima semana. A todo esto, me voy a arrepentir. Antes de hacer obtener el recorrido, a ver, ¿qué hice? Fue flauta, que me quedó pegado esto. Antes de hacer calcular el recorrido, en realidad, hagamos la restricción, ¿sí? Hagamos la restricción de la función. Eso me conviene mucho para escribir la función de una forma más simple, ¿ya? Y como mencionábamos, nosotros no solamente vamos a decir esta función no es inyectiva y chao, sino que lo que vamos a hacer es que la vamos a modificar para que sea inyectiva, ¿sí? Así que hagamos eso primero antes de pasar al recorrido. Nos conviene porque la vamos a escribir más facilita que esto que está acá. Ya, entonces, voy a ir al chat. Espera, que yo voy llegando aquí. ¿Alguien? No, no hay nada, no. Ya. Entonces, ¿qué restricción voy a hacer? ¿Qué restricción voy a hacer? Mira, ¿dónde estuvo el problema? Diga, también esto mismo que acabamos de reflexionar sobre el 1 y el -1, a veces uno piensa, qué lata, no estoy avanzando mucho con esto es una típica tontera que se les ocurre a los matemáticos de estar escribiendo cuestioncitas así como redundantes, yo ya sé que no es inyectiva, ¿te fijas? Pero aquí yo creo que esto también nos ayuda a reflexionar de cuál es el problema. Y justamente el problema fue que yo tengo números positivos y tengo números negativos. Y ahí está mi problema. Si yo en cambio decidiera quedarme solamente con los positivos, ya de ahí entonces voy a poder decir que mi función va a ser inyectiva. Entonces, en ese contexto, yo puedo hacer una restricción. Voy a decir, entonces f se restringe. ¿Qué significa la palabra restringir? ¿Qué significa esta palabra? Significa que yo la función voy a hacerle un cambio, no en su fórmula, ¿te fijas? Sino que más bien en los valores con los que parte, con el dominio. Se restringe, voy a decir, el dominio. Eso es lo que se restringe. Entonces tengo dos opciones. Voy a ir al chat. Exactamente, podrían ser todos los reales positivos. Yo podría decir que mi función va a ir desde el 0 al más infinito, en R, ¿sí? O bien podría tomar la función desde, del menos infinito al 0. ¿De las dos maneras estaría correcto? De las dos maneras está correcto. ¿Sí? Dígame. La verdad no entendí mucho por qué dice que del cero al más infinito y del menos infinito al cero. Mira, lo vamos a comentar. Vamos a ver. Comentémoslo ahora con lo que va a pasar con la función. Mira, pongámonos entonces en el caso, me quedo con los reales que van del 0 al más infinito. Entonces mi función va a ser valor absoluto de x menos 5 partido por valor absoluto de x más 3. Si ahora mis valores de las x son siempre positivos, ¿qué va a pasar entonces con la función? Te digas que ya valor absoluto va a ser siempre simplemente el mismo x. Y esta función ya va a ser inyectiva. ¿Me explico? En este caso, el valor absoluto de x
para todo x que está entre 0 y más infinito, se produce, ¿cierto?, que el valor absoluto de x es igual a la misma x, porque son positivos. Voy al chat. Hola, no te preocupes, voy a comentar, a responder. Estamos haciendo ejercicio y estoy grabando, así que después lo puedes revisar. Sí, bueno, yo también a veces he tenido problemas, bueno, ustedes ya saben. De repente, incluso, ¿sabes qué me ha pasado últimamente? Una cuestión bien rara. Entro al aula, ningún problema. Voy al link, ningún problema. Y me pide esta tontera del Zoom, me pide que tengo que validar mi identidad. Y ahí me quedo pegado. Y ahí me quedo pegada, y la cuestión no me reconoce. Y a veces estoy 10 minutos, 15 minutos tratando de entrar con... Ay, Zoom. Profe, Dígame. disculpe, por el hecho de que no sea inyectiva, siempre vamos a tener que buscar los valores en que sí va a ser inyectiva. Sí, justamente. Ok, Sí, acá es muy poco común que uno diga simplemente, no, uno nunca hace eso de decir, la función no es inyectiva, chao, no te pesco. No, no. Uno lo que hace es que, y la bota a la basura la función porque ya no me sirve. No, uno la función cuando no es inyectiva lo que quiere justamente es que sea inyectiva y la fuerza que sea inyectiva en ese sentido haciendo restricciones. ¿Sí? Podría ser a lo mejor un caso bien rebuscado de una función definida por tramo que no sea inyectiva y que ahí entonces como que no tiene mucho sentido hacerle restricciones porque es definida por tramo. Espérame que tengo una otra pregunta en el chat. Dice, ¿eso dominio restringido también la misma se restringe por el dominio original? No entendí la pregunta. Otro comentario, espérate. La próxima semana no vamos a pasar materia nueva. La próxima semana nos vamos a dedicar solo a repasar, ¿sí? Y hacer ejercicio. ¿Sí? Qué bueno que le toque vacunarse, qué bueno que se vayan a vacunar. Sí, pues ustedes ya ¿Puedo hacer un aviso sí, de utilidad pública? dele. Cabros, vayan a vacunarse nomás, den unas buenas razones y los van a dejar vacunarse. Yo en mi rango etario, que voy a tener 20 años, dentro de una semana ya voy a poder vacunarme. Así que, y después de esa semana les toca a ustedes, así que vayan a vacunarse mientras puedan. Vayan temprano, se inoculan al tiro y es súper rápido. Así que inténtenlo, vayan y no pierdan el tiempo. Sí, yo también digo lo mismo. A mi hija le toca, a mi hija le toca la próxima semana, ella tiene 20 y está vuelta loca, ¿sabes? Pero súper entusiasmada con por fin poder vacunarse. profe, Dígame. y si es que antes del siguiente semestre llegamos a tener todas las vacunas, digo, las dos vacunas, ¿se llegaría a considerar hacer clases presenciales? Bruno, hoy día, o no sé, ayer, hoy Dígame. día, iba a haber una junta directiva donde iban a hablar eso. Ah, Estaban pensando en un posible segundo semestre presencial, bueno, pero están, es una posibilidad, o sea, tampoco hay que ilusionarse, va a depender de ellos. Van a hacer una junta directiva donde van a hablar eso. Llegó a los correos, creo. ok, gracias. Yo no tengo idea, sí, no. Así que es un Puede ser, 50-50. sí. La próxima semana creo, ¿cuándo entra la región metropolitana se va a cuarentena? Toda la región metropolitana. Ay, Dios bendito, eso es terrible. Pero igual, profe, Sí, esta ciudad es chiquitita, ya estábamos en cuarentena, como sí, Santiago, por donde pasa toda la sí, gente. sí, sí. Bueno, acá yo vivo en Quilpué y se supone que estamos en cuarentena. No, ahora ya no estamos en cuarentena. Pero cuando estábamos en cuarentena yo sacaba mi permiso, iba al centro y la cuestión parecía como si estuviéramos en Navidad, pues, lleno de gente por todos lados, impresionante. Entonces, no sé. Bueno. Yo pienso, fíjate que yo supongo en realidad de que lo que va a tomar de decisión la autoridad en la universidad es un segundo semestre así como combinado. Creo que vamos a seguir con estas clases teóricas online
y se van a hacer los laboratorios. Eso es lo que yo creo que van a poner esfuerzo la universidad en hacer. Porque hay mucho tema del laboratorio que está pendiente. Yo me imagino que por ahí va a ir la cosa, no sé. Eso es lo que yo me imagino, no sé. Bueno, perdón que me fui en bola. Vamos, entonces volvemos a la clase. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Como mencionaba, estamos observando por qué la función ahora digo que es inyectiva. Porque claro, ahora cuando, y lo vamos a demostrar, ¿eh? Para quedarnos con toda la certeza de que esto funciona, lo vamos a demostrar. Ya te me adelantaste, po. Sí, espérame, po. Si todavía no llegamos ahí. Ya se me adelantaron calculando el recorrido. Está bien, está bien. Entonces, voy con... espérenme. Entonces, como decía, tengo dos opciones. Es una o la otra. Por eso escribo y digo, o bien, o me quedo con el dominio restringido del cero al más infinito, o bien restringo el dominio del menos infinito al cero. Son dos opciones y yo tomo una y la otra la desecho. ¿Sí? Y me da exactamente lo mismo cuál de las dos tomar. Yo opino, personalmente, que encuentro, no sé, porque me gustan más los reales positivos, entonces los dejo del cero al más infinito. O sea, me hace todo más fácil en la vida cuando es positivo. Entonces, por eso lo dejé así. Entonces, claro, ahora incluso puedo escribir más simple porque digo valor absoluto de x, y ya sé que los x son positivos, entonces simplemente escribo x. En el denominador tenía valor absoluto de x más 3, me va a quedar solamente el x más 3. ¿Sí? Y ahí estoy. Y la otra opción, como comentaba, yo ni siquiera la voy a pescar. Porque, como dije, ya me quedé con los reales positivos. Y quiero hacer esto, quiero demostrar justamente ahora qué es lo que sucede. Porque ahora yo voy a decir, cualquiera que sea x1 y x2 en el intervalo que va del 0 al más infinito, claro, cuando yo tenga la f de x, ¿cierto? Que va a ser igual de cargante, perdón. Se me fue la onda, espérame, se me cruzaron los cables. Voy a hacer la definición, voy a hacer la demostración de inyectividad. Entonces tengo que escribir f de x1 igual a f de x2. Voy entonces a escribir estas flechas, ¿cierto? Que varias veces siempre lo estamos usando, nos sirven para nosotros para conectar una afirmación con la otra. Y la leemos, ¿cierto? Implica. Entonces tengo f de x1, que sería, mira, incluso si la escribo con el valor absoluto, ¿cierto? Lo puedo hacer, un poco redundante en realidad, porque ya nos dimos cuenta de que ese valor absoluto ya no va. Entonces escribo en la izquierda de la igualdad la f de x1, que sería valor absoluto de x1 menos 5, dividido por el valor absoluto de x1 más 3. Y al otro lado voy a escribir valor absoluto de x1 igual, ¿cierto? A la derecha, escribo entonces la definición, pero ahora con el x sub 2. Está bien redundante esto que escribí porque lo puse con valor absoluto y ya habíamos comentado, en realidad los valores absolutos se nos van. Me voy a ir a la otra hojita, mejor. Entonces voy a escribir x1 en el numerador. Profe, Dígame. ¿me deja terminar de copiar la otra lado? Sí, disculpa. Me falta un poquito. Sí, por supuesto. ¿Qué, profe? Gracias. Ya, de nada. Entonces, ¿cierto? Como mencionábamos, ahora tengo solamente positivos, entonces yo puedo llegar y sacar el valor absoluto y escribo entonces a la izquierda x1 menos 5 dividido en x1 más 3 igual a x2 menos 5 dividido en x2 más 3. Ahora entonces vamos a multiplicar cruzado, ¿cierto? Numerador
de la izquierda, x1 menos 5, por el denominador de la derecha, x2 más 3, y eso va a ser igual a numerador de que está a la derecha, x2 menos 5, por el denominador de lo que está a la derecha, x1 más 3. Distribuimos, ¿cierto? Y nos va a quedar, a la izquierda tenemos x1, x2, más 3x1, menos 5x2, menos 15, igual a x1, x2, más 2x2, menos 5x1, menos 15. Cuando leemos esto nos damos cuenta que a la izquierda y a la derecha tengo el x1, x2 y ese menos 15, entonces eso se cancela. Tengo entonces 3x1 menos 5x2 igual a 2x2 menos 5x1. Agrupamos términos, a la izquierda voy a dejar los x1, tengo 3x1 más 5x1 son 8x1 y eso va a ser igual a, me equivoqué aquí en alguna parte, le puse un 3 aquí, perdón. Perdón, aquí esto es un 3. En la línea anterior, ¿cierto? Tenía x1, x2 más 3x2 menos 5x1, menos 15. Ahí me equivoqué, perdón. Entonces tengo finalmente 8x1 igual a 8x2. Y eso significa entonces que x1 es igual a x2. Entonces eso significa que la función f es inyectiva, y ahora no en todo su dominio, sino que en este dominio que hemos acotado, ¿cierto? Que va del 0 al más infinito. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a restringir, vamos a ir al recorrido. Y vamos a ir al recorrido, y lo que vamos a hacer entonces, como dijimos, esta función, te fijas, yo hice un cambio en el dominio de la función para que sea inyectiva. Y cuando hablamos de sobreyectividad, esto, digamos, ataca o tiene que ver con el recorrido. Entonces ahora lo que necesito es obtener un recorrido de la función. Y mi recorrido, entonces, para obtener el recorrido de la función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribo y igual a mi función, que este caso es x menos 5 dividido en x más 3. Ya, entonces, eso significa, ¿cierto?, que yo tengo, primero voy a multiplicar esto, ¿cierto? Voy a multiplicar y por x más 3, y eso va a ser igual a x menos 5. Voy a distribuir xy más 3y, ¿cierto? A la izquierda va a ser igual a x menos 5. Recordemos entonces que el objetivo para obtener el recorrido es despejar la x en términos de la y. Ya, y entonces, eso significa que voy a agrupar las x, tengo x, y, a la izquierda la voy a dejar, a la derecha tengo una x, la voy a pasar restando, me va a quedar menos x, y entonces esto va a ser el x, y menos x va a ser igual a menos 5 menos 3y. A la izquierda entonces voy a factorizar por la x. X factor de y menos 1. Y eso es igual a menos 5 menos 3y. Y eso significa entonces que mi x va a ser igual a menos 5 menos 3y, todo eso dividido por y menos 1. Ya. Entonces ahora tengo que la y tiene que ser distinta de 1. Eso es lo que tengo. Pero hay algo más que me preocupa en este contexto. Y es que, voy a irme acá, la y es distinta de 1. Pero me preocupa otra cosa más porque resulta
de que yo ya tengo una función distinta, porque las X nosotros sabemos que tienen que ser positivas. Entonces, ¿podrá en realidad esto ser todos los reales menos el 1? ¿O tendrá algún otro tipo de restricción? Esa es mi pregunta. Voy a ir al chat. De hecho, fíjate, pero es que no van a ser realmente todos los positivos, porque fíjate, de hecho, si la X vale 0, que es parte de su dominio, ya tengo un número negativo, que es el menos 5 tercios. Mira, hay una forma en que nosotros analíticamente y geométricamente, gráficamente, nos podríamos dar cuenta de cuál es el dominio el recorrido, perdón, de esta función. Yo creo que sería buena idea que lo hiciéramos de las dos formas, ¿no? Vamos a la otra hojita. Primero vamos a decir entonces gráficamente. Vamos a verlo de las dos formas. Es importante, creo yo, tener esto bien completo. Entonces voy a graficar igual a valor absoluto de X. Espérame, no. Voy a graficar lo siguiente. Voy a graficar X menos 5 y en el numerador y X más 3 en el denominador, pero con la X mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso voy a hacer graficar. ¿Qué es la función, cierto, con mi restricción? Y para eso entonces yo me voy a dar cuenta que mi función y la puedo escribir como, en el numerador voy a escribir X más 3. ¿Por qué escribo X más 3? Porque quiero 8. Porque quiero separar esto, ¿sí? Entonces fíjate, voy a escribir, voy a escribir X más 3 en el numerador menos 8. Eso me va a dar el X menos 5, dividido en X más 3. Eso me permite entonces escribir esto como X más 3, dividido en X más 3, menos 8, dividido en X más 3. O sea, mi función la puedo escribir como un 1 menos 8 partido por X más 3. Profe, Dígame. ¿puede explicar de nuevo hasta donde puso la flecha, así? Donde puse y igual X menos 5 partido X más Claro. 3. Porque lo que pasa es que yo la quiero, esta función la quiero graficar. Entonces, para graficarla, estoy observando que esto es una expresión racional y entonces quiero obtener la gráfica de esta función usando la 1 partido por X, que es la hipérbola, ¿no es cierto? Eso es lo que me gustaría hacer. Entonces, a partir de esta... ¿Cuándo hablamos de gráficas de funciones a todo esto? Estaba tratando de acordarme. Lo hicimos hace harto rato. Entonces, por eso estoy haciendo esto. Porque cuando la veo... Y además hay otra cosa importante por la que me doy cuenta que yo puedo hacer esto, porque numerador y denominador son de grado 1. Tengo un X menos 5 dividido en X más 3. ¿Te fijas? Son dos formas lineales, de hecho. Tienen grado 1. Eso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el y igual a 1 partido por x, que es la gráfica de la hipérbola. Después entonces voy a graficar y igual a 1 partido por x más 3. Después voy a graficar y igual a menos 1, puedo hacerlo al tiro, menos 8 partido por x más 3.
Y de ahí voy a decir entonces que voy a graficar y igual a 1 menos 8 partido por x más 3. De esa forma voy a construir la gráfica de mi función y después entonces voy a quitarle todos los x negativos y me voy a dar cuenta cuál es mi recorrido. Eso es lo que vamos a hacer. Otra alternativa, insisto con la idea, la vamos a tomar, creo que a lo mejor esta forma gráfica es la más complicada en realidad. Puede ser que al final estemos empezando por el método más complejo. Pero ya vamos a llegar bueno, espero que me crean que la cosa funciona así. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces voy a partir con la gráfica de 1 partido por x. Cuando yo digo y igual a 1 partido por x, esto es lo que se llama una hipérbola. La hipérbola son dos ramas. Una de las ramas, ¿cierto? Parte a la izquierda, pero por abajo del eje X y disminuye, decrece y se pega al eje Y hasta el menos infinito. La otra rama parte arriba, la parte superior a la derecha, y tiene un movimiento contrario a la otra porque va hacia abajo, ¿cierto? Bueno, también va hacia abajo la otra, pero esta se pega al eje X y no lo corta, nunca lo corta. Eso entonces es la gráfica de 1 partido por x. Entonces ahora vamos a graficar 1 partido por x más 3. Eso significa que esta gráfica se movió 3 unidades a la izquierda. ¿Sí? Y ahí tengo entonces tengo una recta en realidad que va a actuar como asíntota, que es x igual a menos 3. Y la gráfica de la función sigue la misma lógica, pero ahora se desplazó, ¿cierto? Como decía, a la izquierda. Y eso corresponde, ¿cierto?, a la gráfica de y igual a 1 partido por x más 3. En la siguiente, entonces voy a decir que voy a graficar y igual a menos 8 partido por x más 3. En realidad este es un 2 por 1 porque tengo por una parte un negativo y por otra parte que está multiplicada por 8. Entonces, la gráfica sigue teniendo la misma asíntota, pero está ahora más grande, ¿cierto? Porque está multiplicada espérate, como se multiplica por 8, por menos 8, en realidad se invierte. Va a ser una cosa así. Pero más abierta. Voy al chat. ¿Es estrictamente necesario tener que graficarlo? No. Justamente en un rato más vamos a ver el otro método que es más analítico y que en este caso yo creo que es mucho más fácil. Perdón, pero se me ocurrió que era bueno que lo viéramos de las dos formas. ¿Ya? Tengo el último caso, ¿cierto? Que la última gráfica, que esto va a ser la gráfica ya de nuestra función, la y igual a 1 menos 8 partido por x más 3, y lo que hago entonces es que la gráfica sube una unidad, porque se le sumó 1, fíjate, no la hice muy bien. Se le sumó 1. Es una cosa así. ¡Ay! La sube. Mira, me quedó la función con una colita, está mal eso. Es una cosa así. Ay. Perdón que me quedó tirar chueca Pero ustedes pueden usar un software GeoGebra. Yo siempre lo comento, ¿cierto? El otro día estuve jugando con otro que se llama Desmond también.
para que se den cuenta de lo que pasa con esto. Ya. Pero vamos por el otro método. Bueno, ahí me doy cuenta si las X son positivas a todo esto, que voy a partir mi recorrido, ¿cierto? Si las X son positivas, quiere decir que yo voy a quitar una parte de la curva, ¿cierto? Y que la voy a ignorar y que en realidad me voy a quedar con un recorrido que va a partir desde donde la X se hace del X igual a 0, ¿cierto? Que como ya habíamos comentado, es el menos 5 tercios, al más infinito, no al más infinito, sino que hasta el 1. Voy a escribir eso entonces, y voy a escribir entonces el recorrido de la función. Va a ser de el menos 5 tercios al 1. Abierto en el 1. ¿Por qué sería el 1? Porque aquí tengo, como subimos como subimos una unidad, esta gráfica, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que la asíntota, que era el eje X, ahora es la recta y igual a 1. Y de hecho, la función no puede tomar el valor 1. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos comentado cuando estábamos calculando el recorrido? Cuando despejamos la X en términos de Y, ya nos dimos cuenta de que en el 1 tengo un problema. Ya, esta es una forma gráficamente... Profe, Dígame. y se podría sacar el valor de menos 5 partido en 3 con los valores de la fracción, digo, Sí, de la ecuación. mira, esto es justamente lo que vamos, mira, vamos con el otro método, ¿ya? Primero dijimos gráficamente y esto fue lo que hicimos, entonces ahora vamos a hacer otro método. Voy a hacer entonces otra opción. Voy a llamarlo y voy a decir analíticamente, ¿sí? Analíticamente, ¿cierto? Quiere decir que lo voy a hacer usando análisis, ¿cierto? Voy a hacer usando temas como, por ejemplo, las inecuaciones, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros teníamos, ¿cierto?, que la X es igual a, en el denominador teníamos Y menos 1, y en el numerador teníamos menos 5 menos 3Y. Vamos con ese menos 5 menos 3Y. De hecho, a todo esto, algo que me gustaría, se fija que tengo mucho menos ahí, menos en el numerador, entonces podría escribir menos en el numerador, factor de 5 más 3Y. Dividido en Y menos 1. Entonces yo sé que las X son mayores o iguales que 0. Entonces, ya decir esto, que las X son mayores o iguales que 0, significa entonces que tengo una inecuación, que es menos 5 más 3Y, menos factor, ¿cierto?, con todo ese 5 más 3Y, dividido en Y menos 1. Y yo sé que eso es mayor o igual que 0. Y ahí resuelvo una inecuación. Es decir, esto podría también escribirlo como 5 más 3Y, dividido en Y menos 1, menor o igual que 0, porque multiplico por menos 1. ¿Sí? Y aquí tengo listo, porque esto es una inecuación del tipo general para la Y, y puedo construir una tablita, ¿cierto? Las típicas que usamos para resolver una inecuación, donde voy a tener ¿cierto?, mi factor. Voy a tomar el 5 más 3Y, en la otra voy a tomar el Y menos 1, y en la otra voy a tomar el 5 más 3Y, dividido en Y menos 1. Y entonces empiezo a analizar, a ver, ¿dónde se hace 0 el Y menos 1? Obviamente se hace 0 en el 1. El 1 ya sé que no puedo dividir por 0, así que en realidad no lo voy a considerar dentro de mis soluciones, pero sí lo tengo que analizar porque se produce un cambio de signo. Y el otro valor interesante es justamente el que habíamos comentado, menos 5 tercios. Entonces tengo mi menos 5 tercios. Esto me quedó bien raro.
mi menos 5 tercios y el 1. Y analizo qué es lo que pasa antes y después de esos 3 intervalos. Antes del menos 5 tercios, con el factor 5 más 3i, ¿cierto? Voy a tener que eso va a ser negativo y después va a ser positivo. Con el i menos 1, antes del 1 es negativo, después del 1 es positivo. En el cociente esto va a ser menos por menos más por menos menos, más por más más. ¿Cuál es la solución de mi ecuación? Quiere decir que los i van a estar entre el menos 5 tercios y el 1. Abierto en el 1, porque ya sabemos que no hay opción, ¿cierto?, para dividir por 0. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos opciones les gustó más? ¿Les gustó más esta o la de la gráfica? La analítica. Sí, la analítica yo también, fíjate que pienso que debía haber partido por eso y no haberme ido con el tema de la gráfica. Hay veces que las personas piensan que cuando se hacen las gráficas, como que se soluciona toda la vida. Y en realidad hay veces que las gráficas salen súper complicadas, entonces no es tanta maravilla. Oiga, profe, Cuéntame. si yo utilizo el software de Wolfram, Sí, Wolfram Matemática, para hacer esto, ¿tendría que salirme lo mismo que escribimos en Sí, sí. las gráficas que hicimos? Sí, por supuesto que sí. Más bonita, obviamente, pero porque a mí me quedan todas tiritonas, pero sería lo mismo, sí. Claro, lo que tiene interesante, lo que nosotros planteamos cuando construimos una gráfica de esta forma, en realidad, porque los dibujos que hacemos son re feos, pero en realidad la construcción uno la valora por en el sentido de que voy analizando álgebra de funciones, composición de funciones, te fijas, hay todo un análisis que va entre medio. Por eso es interesante eso. Perdón. Entonces estamos, pues, encontramos el recorrido. Vamos entonces a la función. Voy a decir entonces que mi función... a todo esto, perdón. ¿Se acuerdan que yo dije, me fui por un camino, elegí una opción, las X son las positivas, me olvido del resto? Si yo hubiese hecho y hubiese dicho, me quiero quedar con las X negativas, ahora en esta parte, para el recorrido, tendría que haber tomado otra opción para el recorrido, no hacer este mismo. ¿Se fijan? Y de hecho, lo puedo ver eso desde la gráfica, porque aquí voy a tener que quedarme con lo que borré, más bien. Y por otra parte, si lo hago analíticamente, voy a tener que pedir que las X sean negativas. ¿Se fijan? Así que el recorrido definitivamente no va a ser lo que estoy planteando en este contexto. ¿Sí? No van a ser iguales. Eso es algo re importante de considerar. Bien, pero en resumen, si yo escribo mi función f, que va a ir del 0 al más infinito, con el recorrido que va desde el menos 5 tercios al 1 abierto en el 1, entonces voy a decir que es biyectiva. Y por lo tanto puedo afirmar que existe la inversa va a ir al revés, que va a ir del menos 5 tercios al 1, abierto en el 1, al conjunto que va a ser del 0 al más infinito. Y esta es la función inversa. Y va a tener una formulita, f menos 1 de x. Nosotros siempre la escribimos en términos de x, porque esto porque es así, en realidad. Y le vamos a poner la función, ¿cierto? 5 más 3x, menos, paréntesis, 5 más 3x, dividido en x menos 1. X menos 1. Y ahí está. ¿Estamos? Oye, nos estamos toda una clase en un solo ejercicio. No sé si está tan largo o lo comentamos tanto.
No sé. Momento USM. Mm. Eh, eh, ¿Qué le iba a decir? No alcanzamos a ver el tema en gráfico que les quería comentar yo, pero lo vamos a retomar eso la próxima semana. Como comentaba ya, la próxima semana nos vamos a dedicar a hacer ejercicio. Fíjense en la clase 27-28 que están en el aula, que hay ejercicios ahí para ustedes. Yo les pido en particular, me gustaría que, lo voy a leer en voz alta el problema, está como un ejercicio propuesto y creo que es interesante que reflexionemos sobre esto. Y en esta misma clase 27, ¿y dónde está? Dice, en el trabajo, la parte dice trabajo colaborativo, dice, indicar una función real que sea A, inyectiva pero no sobreyectiva, B, sobreyectiva pero no inyectiva, C, inyectiva y sobreyectiva, D, ni inyectiva ni sobreyectiva. Lo que quiero hacer énfasis con ese ejercicio, y es que la idea es que ustedes inventen funciones, es que estos son definiciones, son propiedades que cumplen algunas funciones. No es algo que uno diga que puedo clasificar las funciones en inyectiva o sobreyectiva, no es así. Entonces, eso. Invéntense algunos ejemplos. Obviamente esto no hay una respuesta única, a todos se nos va a ocurrir una función distinta. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Usted Bien. se acordará en el número de la clase en donde usted mostraba todos los tipos de gráficos, bueno, los que era necesario saberse? Eso mismo estaba pensando yo, ¿cuál era el número de esa clase? Lo puedo buscar en el cronograma. Aunque no estoy cierta de si lo hicimos exactamente en esa clase o no. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar al tiro. Estoy viendo el cronograma. No sé, no, se me aturdió mi... No me acuerdo. Ah, a todo esto, algo que les iba a comentar, la próxima semana voy a empezar a subir otros videos de otras clases en el mismo canal, en el mismo, pero voy a hacer una lista de reproducción aparte. Pero eso, porque no, estoy trabajando con un grupo de chiquillas y chiquillos en el tema de PTU, de matemática. Entonces, la semana, empezamos ya hace rato, pero en la clase esta semana me pidieron grabar. Entonces ya dije yo grabo y dónde lo voy a guardar, dónde subo los videos. Entonces ya pues, en esta cuestión del mate 08. Estoy buscando, por fin lo abrió. Se los comparto para que vayan viendo conmigo. Tengo un comentario en el chat. Espérenme. ¿Puede pasar al resultado final del problema y ya empezó el profe? El profe 2021 todavía no empieza. Todavía no están el listado de los estudiantes seleccionados. Empezaría, aparece prontamente, pero no. Mira, yo teléfono y del diccionario. Me asusté. Entonces, me pasé inecuaciones, no. Valor absoluto tampoco. Ejemplos de funciones tampoco. Debería ser por ahí por la clase, entre la clase 13 y 15. Por ahí debería de ser. Ya, profe. Ya. Oye, vamos a quedar aquí. Ha sido una mañana muy agradable. No sé para ustedes, para nosotros. Puedo terminar el ejercicio. Creo que no nos va a haber torturado mucho.
Vamos al chat para leer la última. Eso. No, pero yo se me ocurrió hacer otra cosa y estoy haciendo. Entonces voy a subir una cosa en el canal que no tiene que ver tampoco con el propio, tiene que ver con otra cuestión. Eso. Pero voy a hacer una lista de reproducción para que ustedes no se confundan. ¿Sí? Y porque los otros chicos tampoco se confundan. Pero no tengo otra opción, no tengo otro canal. Y no me quiero hacer otro canal. Así que eso. Ya pues, un abrazo. Otra cosa, todo esto no sé si se han fijado porque yo en ese canal de YouTube también tengo las clases del año pasado. ¿Las han Sí, revisado eso? profe. Sí, ¿Sí? Ya, ahí sí, también. la he revisado. ¿Sí? Sí, yo ahora estaba pensando, me parece que ¿A dónde se cuando ve el link del canal de YouTube? lo puse en el aula. ¿En el aula? Sí. Sí. Ah, espérame, que me están diciendo, Pero, ¿por qué parte más o menos? Que me perdí en la el parte aula. de ¿Dónde sube las cosas? unidad 5, la unidad 5 es de nosotros, ahí debería estar. Ya, voy a buscar. Muchas gracias. En todo caso, también lo mandé en algún correo por el aula, así que en los mensajes del aula debería estar. ¿Qué otra cosa más iba a decir? Sí, porque ahora que yo reflexiono y que lo pienso, me parece que cuando hicimos la clase de gráfica, o cuando hablamos algo de gráfica, fue como así bien por encima nomás, como que no le dimos mucho, no le pusimos tanto color. Pero creo yo que el año pasado le puse más color. No sé, pues lo pueden revisar ustedes. ¿Ya? Un abrazo a todos, nos vamos a ir entonces. ¿Sí? Vamos a terminar de grabar.